Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional, a esta mesa redonda relacionada con la vitrina cero que nos está acompañando en este primer trimestre, desde mediados del mes de enero, en el Museo Arqueológico Nacional. La hemos denominado Entre Oriente y Occidente, Chipre, la isla de Afrodita, y se podrá contemplar en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 12 de abril. Justo nos queda un mes, así que si hay alguien en nuestro público que todavía no la ha visto, es una ocasión buenísima, ¿no? Un mes nos queda. En fin, la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea en este primer semestre del año 26 está en el origen de esta pequeña exposición. Fue una propuesta que surgió tras la visita al museo en septiembre del año 23 con motivo de una reunión que hubo de ministros de Cultura en Cáceres, de la ministra chipriota, la señora Vasiliki Kasyanidou, que además cuenta con un doctorado en arqueología y conoce muy bien las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Por tanto, fue un compromiso con ella, con el país, y es nuestro pequeño granito de arena, a nuestra pequeña contribución a la presidencia chipriota este semestre. Y quiero agradecer a todos los intervinientes su participación en la mesa de hoy, a la doctora Hélène Lemont, que se va a conectar en línea, al profesor Fernando Escribano Martín, a la arqueóloga Stavroula Georgiou, luego los presento a todos adecuadamente, y a nuestras compañeras Margarita Moreno Conde y Alba Campos Rodríguez del Museo Arqueológico Nacional. Pero antes de dar la palabra a nuestros ponentes hoy, el señor embajador de la República de Chipre en España, el señor Mihalis Iohannou, nos dirigirá unas breves palabras. Por favor, embajador. Estimada directora del Museo Arqueológico Nacional, estimados investigadores y participantes de esta mesa redonda, estimadas señoras y señores, permítanme comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la directora del Museo Arqueológico Nacional, señora Isabel Izquierdo, por la organización de esta mesa redonda dedicada a Chipre y por brindarme la oportunidad de dirigir estas palabras de apertura en un lugar tan emblemático. Además, nos encontramos en un momento muy significativo para Chipre, que este semestre ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, cuya inauguración tuvimos el honor de celebrar aquí mismo, en este museo, el pasado mes de enero. Entre Oriente y Occidente, Chipre, la isla de Afrodita, es el título de la conferencia que tendremos el placer de escuchar en unos minutos, de la mano de destacados investigadores de Francia, Chipre y España. Permítanme dar una cordial bienvenida a título personal al señor Stavroula Georgiou, arqueóloga chipriota del Museo Municipal Kalinikion de Acieno. La historia de Chipre refleja muy bien su posición única en el extremo del Mediterráneo oriental. Desde la antigüedad, la isla ha sido un punto de encuentro entre diferentes pueblos, culturas y civilizaciones, griegos y fenicios, romanos y bizantinos, y más tarde francos, venecianos y otomanos pasaron por la isla, dejando cada uno su huella más o menos profunda. Ese legado se refleja en el extraordinario patrimonio arqueológico de Chipre. Precisamente por esa herencia cultural, el pasado mes de diciembre, Chipre fue admitido por unanimidad como miembro de pleno derecho del Foro de Civilizaciones Antiguas, junto a Grecia, Armenia, China, Egipto, Irán, Irak, Italia, Perú y Bolivia. Prueba innegable que la cultura une a los pueblos. Una pequeña muestra de este patrimonio pueden verla nada más entrar al museo en la vitrina cero, comisariada con motivo de la presidencia chipriota y que estará abierta hasta el 12 de abril, por lo que quiero dar las gracias de nuevo a la directora del museo por esta iniciativa. Sin más, les dejo disfrutar de la conferencia. Gracias. Bueno, en esta mesa efectivamente vamos a proponer un diálogo interdisciplinar, coral, desde la voz de perfiles de distintos especialistas y sobre todo un coloquio en torno a la arqueología y el coleccionismo vinculados a esa historia antigua
de la isla de Chipre. Tengo que decir que tuve oportunidad de visitar el Museo Arqueológico de Chipre en Nicosia este verano pasado y la riqueza de sus colecciones es verdaderamente espectacular, desde la prehistoria, increíble, todo ese mundo del primer milenio y el mundo clásico, y verdaderamente merece la pena conocer esta isla, sus sitios arqueológicos y sus colecciones. Hoy vamos a abordar el origen, en primer lugar, de la pequeña pero interesante colección chipriota del Museo Arqueológico Nacional y cómo se inserta en esa historia de las expediciones del XIX, de los viajes arqueológicos, ¿no?, en el siglo XIX. Hablaremos también de la arqueología chipriota hoy y en especial de la actual Larnaca, de Kition, de la mítica ciudad de Kition, tanto desde el ámbito arqueológico como museístico y haciendo un poco hincapié, como comentaba el embajador, en ese carácter híbrido, ese carácter entre Oriente y Occidente que es tan característico, ¿no?, de esta isla. La importancia geográfica de la isla de Chipre pues es realmente extraordinaria desde la antigüedad, cuando ya se convierte desde la prehistoria en una de las bases más importantes del Mediterráneo oriental y un punto estratégico de confluencia de culturas muy distintas. Es un lugar de conectividad, un lugar de intercambio. Nuestra pequeña colección chipriota está, como decía, íntimamente ligada a ese viaje a Oriente, a esa expedición de 1871. Luego escucharemos hablar de esta mítica expedición. 4 años antes, en 1867, se creaba este Museo Arqueológico Nacional y ese pequeño conjunto, una muestra del cual se muestra en la vitrina cero, de esculturas, sobre todo esculturas en piedra, ajuares cerámicos de necrópolis, pues muestra, ¿no?, es una colección muy pequeña comparada con otras colecciones grandes, ¿no?, de esta institución, en torno a 150 piezas, ¿no?, más la parte numismática, pero es muy interesante porque justamente incide en esa personalidad híbrida de la isla como un punto de encuentro y de cruce de culturas. En fin, de todo ello nos van a hablar nuestros intervinientes y vamos a hablar, a ver qué tal nos sale la tecnología, con una conexión en directo con la doctora Hélène Lemot, que estamos a punto de ver en pantalla muy pronto. Y voy a ir presentando, a medida que les voy dando la palabra, voy a ir presentando a nuestros ponentes. Ya tenemos aquí a Hélène. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hélène. Les presento a la doctora Hélène Lemot. Ella es especialista en arte orientalista. Desde 2015 ejerce como conservadora del Departamento de Antigüedades Orientales del Museo del Louvre y es responsable justamente de las colecciones de Levante y del Mediterráneo del primer milenio. Sus investigaciones se han centrado en esas culturas materiales del Mediterráneo en la Edad del Hierro y en ese fenómeno tan interesante de los intercambios, ¿no?, en ese primer milenio antes de Cristo. Ha publicado obras sobre piezas muy específicas y muy importantes, como el sarcófago de Esmunazor, el cipo de Malta, coordinado la publicación del catálogo razonado de las estelas púnicas de Cartago en el Museo del Louvre. Es comisaria de exposiciones El Mediterráneo de los Fenicios, de Tiro a Cartago, que se celebró en París en el año 2007, Cartago y su santuario, estelas para la diosa Tanit en el Museo del Louvre en el año 23, Chipre en el Museo del Louvre muy recientemente, en este mismo año, y además es cocomisaria de la exposición que ahora mismo podemos ver en el Museo Arqueológico Nacional, de estos diálogos de escultura ibérica entre la colección del Museo del Louvre y del Arqueológico Nacional, y muy buena amiga desde hace más de 20 años, ¿no?, compañera de publicaciones y de exposiciones. Hélène nos va a presentar la importante colección de antigüedades chipriotas del Museo del Louvre, también formada tras ese mundo de las expediciones del 19 y también con distintos actores, arqueólogos, arquitectos, conservadores de museos, diplomáticos, y también nos va a hablar de toda la investigación en torno a esta colección chipriota en el Museo del Louvre. Hélène, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Isabel y Margarita por la invitación esta noche. Es para mí un placer presentaros una comunicación titulada Chipre y el Louvre, historia de las colecciones y actualidades.
La colección de antigüedades chipriota del Louvre es una de las más importantes del mundo, junto con las de Nicosia, de Nueva York y del British Museum. En París, la vinculación de Chipre con el Oriente Antiguo constituye una particularidad que lo distingue de otros grandes museos donde las colecciones chipriotas están vinculadas a los departamentos de antigüedades griegas y romanas. Esa colección está compuesta por un total de 4.047 objetos, desde el monumental vaso de Amathonte hasta minúsculos sellos, con un total de 457 objetos expuestos en 2 salas a ambos lados de las galerías del departamento. El neolítico está totalmente ausente. El calcolítico está representado por 2 figuras de terracota y un fragmento de ídolo cruciforme de picrolita. La edad del bronce está representada por varios ejemplares de estatuas femeninas, vasos de cerámica y de pasta de vidrio. El periodo de los reinos chipriota fenicios de la Edad del Hierro está muy bien representado en la colección por las esculturas, la cerámica pintada y la coroplastía. La historia de esa colección está relacionada con el nacimiento de la arqueología de Chipre en el siglo XIX. Viajeros, diplomáticos, eruditos, orientalistas, numismáticos trajeron obras para el Museo del Louvre, la Biblioteca Nacional y el Museo de Antigüedades Nacionales en Saint-Germain-en-Laye. En parte fue la esperanza de encontrar más inscripciones lo que motivó el envío de misiones que contaron con el apoyo financiero del Estado. La misión de Melchior de Vogüé, tras la de Ernest Renan en Fenicia, fue la primera expedición oficial en Chipre en 1862, con la participación de William Henry Waddington y del arquitecto Edmond Dutoit. Los descubrimientos de esa misión constituyen la mayor parte de la colección de escultura del Louvre. Varios cientos de estatuas votivas de las épocas arcaica y clásica, así como capiteles eólicos, fueron descubiertos en Atiennou, la antigua Golgol. No muy lejos, en Marura, una estatua de Apolo permitió identificar un santuario. En Arsos, una dedicatoria a Isis, Sarapis y Anubis acompañaba a numerosos exvotos anatómicos. También en Pafos, una estela capitel con cabeza de Hathor. Todas esas piezas fueron recibidas en el Louvre por el conservador Adrien de Lemperrier y varios años después se registraron en el libro de entrada AM, Antigüedades del Mediterráneo, que reúne las colecciones mediterráneas, incluyendo las obras ibéricas. A continuación, se llevaron a cabo otras misiones arqueológicas. De su viaje en 1896, Paul Perdrizet trajo inscripciones griegas y chipro-silábicas. En 1902, Paul-Louis Couchou trajo un curioso monumento que combina una cabeza de pez y una base con una dedicatoria en fenicio a Reshef Shed y unas estatuas de Cacoscala. Tras la Primera Guerra Mundial, René Dussault influyó en la política francesa arqueológica en el Levante. Conservador en el Museo del Louvre, fue elegido secretario perpetuo de la Academia en 1923 y dirigió la Comisión de Siria-Palestina. Eligió a Claude Scheffer, conservador del Museo de Antigüedades Nacionales en Saint-Germain-en-Laye, para dirigir la excavación de Hashamra en Siria a partir de 1999 y unos años después la de Enkomi en Chipre.
Los objetos descubiertos se repartieron entre Chipre, París y Saint-Germain-en-Laye. El Louvre obtuvo un conjunto de cerámica micénica y objetos de bronce con esa estatuilla del dios banqueteando. Claude Scheffer también fue activo en la necrópolis de la Edad del Bronce Antiguo en Venus. Los objetos de la misión de Jean Bérard y Jean Dessay en Ctima fueron los últimos en llegar a un museo francés antes de la ley de reparto de antigüedades. Desde entonces, Francia sigue enviando regularmente misiones arqueológicas a Chipre, como en Quiroquitia o Kition. Antes y después de la cesión de la isla por parte del Imperio Otomano en 1878 a Inglaterra, varios cónsules franceses colaboraron activamente en las misiones científicas, como François Duménil de Maricourt en Amatonte. Tiburce Colonna Secaldi recogió en las necrópolis de Idalión numerosas terracotas y cerámicas, entre ellas dos modelos muy interesantes arquitectónicos arcaicos. Su hermano, Georges Colonna Secaldi, fue uno de los primeros especialistas en arqueología chipriota. Se dedicó a clasificar las esculturas descubiertas por el escocés Hamilton Long en Idalion y Pila. Auguste Dozon colaboró en el Corpus Inscriptionum Semiticarum con un plano de la antigua Kition. El Louvre le debe una cabeza real procedente de las excavaciones de Luigi Palma di Cesnola en Golgoy. La colección del Louvre también se ha enriquecido con donaciones y compras. Entre los años 1890 y la Primera Guerra Mundial, los anticuarios Dosser, Rollin, Hoffmann y Feuardent proporcionaron al museo piezas interesantes. En el siglo XIX, Louis de Clercq reunió una inmensa colección oriental. El Louvre seleccionó una parte de las obras chipriotas cuando los herederos, el conde y la condesa de Boisgelin, la donaron en 1967. En el mismo sentido, unas grandes familias chipriotas, Pierides, Tano, Malis, coleccionaban antigüedades y compartían sus descubrimientos con los eruditos y conservadores como Edmond Potier en el Museo del Louvre. Por ejemplo, Zenon Malis envió al museo un magnífico modelo de barco de la Edad de Bronce. Se desconoce quién procuró a Hoffmann el lote de más de 1000 cerámicas, bronces y figurillas que constituyó la venta de los años 1890. Entre esas adquisiciones destaca un fragmento de vaso arcaico de estilo de Amatus que representa una escena de culto ante una estela atórica, y también se compró en esa venta una estela atórica. Hoy en día, el departamento adquiere poco. Nuestra misión es conservar, estudiar, dar a conocer y valorizar esa colección tan importante. Hace ya un año, el monumental vaso de Amatonte se restauró. El objetivo no era solo limpiarlo, sino también identificar sus zonas frágiles con vista a su posible reubicación en nuestro futuro proyecto, y en estas diapositivas se pueden ver las zonas alteradas. Ese trabajo de conservación también nos permitió observar las características del monumento, como los agujeros en la boca que podrían haber servido para fijar una tapa, así como restos de restauraciones anteriores y de goma laca que quedaron cuando se moldeó el vaso. Esto plantea, obviamente, la cuestión de cómo deben presentarse en un museo esas obras monumentales que en su día se exhibieron en una acrópolis
y qué tipo de didáctica puede o debe acompañarlas para el público. En una futura presentación nos gustaría contextualizar el monumento describiendo ya el yacimiento y contando la historia de su descubrimiento, transporte y llegada al Louvre. También trataremos de ayudar a los visitantes a comprender sus funciones mediante visitas virtuales, archivos y comparaciones arqueológicas como ese modelo de vaso con escalera de Idalión. Los archivos nos ayudan mucho. En concreto, hemos restaurado una escultura arcaica basándonos en fotografías y notas descriptivas del siglo XIX. Esa escultura de una mujer se reconstruyó a partir de 4 fragmentos, 3 de los cuales fueron redescubiertos recientemente cuando las colecciones se trasladaron al nuevo almacén en Yvain, en el norte de Francia. Como curiosidad, cabe mencionar que el fragmento de la falda fue enviado al Museo Nacional de Antigüedades junto con las colecciones ibéricas del Louvre. Las restauraciones suelen ser el punto de partida de estudios más profundos y me gustaría mencionar aquí el proyecto en curso sobre los cuencos de plata dorada de Idalión. Una charla en el Louvre titulada Œuvre en scène nos ha ofrecido la oportunidad de presentar nuevos descubrimientos. Era el 25 de febrero pasado, y junto con la conservadora Sherazade Bentouati y colegas del Centro de Restauración y de Investigación de los Museos de Francia, hemos hecho un examen minucioso de los puntos de vista iconográfica y técnica. En fin, hablaremos de las últimas exposiciones temporales en el Museo del Louvre. En el contexto de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, el Louvre colabora con Georges Papasavvas y Artemis Georgiou de la Universidad de Chipre para exponer 16 obras del Departamento de Antigüedades de Chipre en interacción con las colecciones del Museo del Louvre. En la sala dedicada al Calcolítico y a la Edad del Hierro, las 2 ídolos de picrolita y 2 lingotes de cobre están expuestos con un fragmento de estatua de Nefertiti de Nkomi. En la sala de Edad del Hierro, 2 estatuas de Aya y Rini, obras atóricas y objetos relacionados con la medicina dialogan con las vitrinas del museo. Las instalaciones digitales forman parte de esa exposición con el fin de contextualizar algunas piezas importantes. Además, obras cobran vida a través de audios como poesía, música y de reconstrucciones digitales de la policromía de las esculturas a partir del código QR. Esa exposición inspira una nueva lectura de esas obras a lo largo del tiempo. Y esa dimensión diacrónica la experimentamos en 2024 con la artista Simone Fatal. El dios con el lingote de Nkomi del Museo de Nicosia le había inspirado esa escultura de bronce y terracota aquí, que ves aquí en la sala del museo. Para concluir, mencionaré la reorganización de las galerías del departamento. Nos encontramos ahora en una fase de reflexión interna. La presentación adoptará un enfoque más interdisciplinario de todo el Próximo Oriente, promoviendo el diálogo entre las producciones de diferentes zonas y destacando la singularidad de cada cultura. Los ejemplos que les he presentado hoy constituyen un laboratorio de experimentación y trabajamos a diario para mejorar la exposición y la narración de esa importante colección.
Mientras tanto, organizamos y participamos en exposiciones, como es el caso en el Ashmolean Museum, con más de 20 obras prestadas en octubre de 2026. La inauguración de las nuevas galerías del Louvre está prevista para dentro de más o menos 6 años. Ya veremos. Estaremos encantados de recibirles ahí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hélène, y muchas gracias por el esfuerzo en hablar en español para que te entendamos mejor. Y muy interesante este proyecto de presente y de futuro. Vamos a continuar con Stavroula Georgiou, y es arqueóloga formada en la Universidad de Estrasburgo. Trabajó en el Departamento de Antigüedades de Chipre, participando en excavaciones de urgencia, por ejemplo, en la antigua ciudad de Kition, y también en contextos medievales de Larnaca, así como en la documentación científica y en la gestión del material arqueológico. Stavroula ha formado parte de distintos proyectos internacionales de investigación arqueológica en Chipre, en Italia y en España, destacando también su prolongada colaboración en el Atheneum Archaeological Project sobre Chipre. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración con el Museo Municipal Kalinikeio de Atheneum, contribuyendo a la gestión, valoración y difusión del patrimonio arqueológico local. Y bueno, el museo le ofreció la posibilidad de viajar a Madrid y participar en esta mesa redonda, y agradecemos mucho su presencia hoy aquí, bueno, a pesar de la difícil situación, ¿no?, del espacio aéreo en aquel extremo del Mediterráneo, así que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Ella va a abordar la arqueología de Chipre, unas pinceladas, una panorámica, con especial atención al yacimiento, al importantísimo yacimiento de Kition, uno de los principales centros urbanos de la isla en la antigüedad, viendo un poco esa importancia de Kition como enclave estratégico dentro de esas redes comerciales del Mediterráneo oriental y como punto de encuentro, como decíamos al principio, de distintas culturas. Y también va a destacar algunos de los principales hallazgos arqueológicos del sitio de Kition, que van a permitir entender un poco mejor la evolución histórica, económica y cultural de esta ciudad. Stavroula, por favor. Gracias por la invitación, y también gracias a Margarita, Alba y Mercedes por la colaboración. El título de esa mesa redonda, Entre Oriente y Occidente, Chipre, la isla de Afrodita, refleja muy bien la posición histórica de Chipre, una isla situada entre 3 continentes, que fue un punto de encuentro entre diferentes civilizaciones. Gracias a su ubicación estratégica, Chipre desempeñó un papel fundamental en las redes comerciales y culturales del Mediterráneo antiguo. La isla no solo fue un punto de paso entre culturas, sino también un lugar donde esas culturas se mezclaron, influyéndose mutuamente. Dentro de este contexto, la ciudad de Kition, que podéis ver aquí, se convirtió en uno de los centros urbanos más influyentes de la isla. Otros sitios importantes de la isla que están marcados en el mapa con un punto rojo incluyen Salamina, Amathus, Curion, Pafos y Dalion, que no está lejos de Kition y en un momento formará parte del mismo reino. Chipre fue particularmente conocida por su riqueza en recursos naturales, especialmente el cobre. Y en este mapa podéis ver con puntos negros y triángulos las minas y los sitios metalúrgicos. Su riqueza en cobre fue una de las razones por las que, junto con su ubicación, convirtieron Chipre en un actor principal en el comercio del Mediterráneo oriental. Muy brevemente, para comprender mejor la historia de Kition, es útil situarla dentro de la cronología general de la antigüedad chipriota. La ocupación humana en la isla se remonta al periodo del Neolítico precerámico, pero los periodos más relevantes para la historia de Kition, en donde nos centraremos hoy, comienzan en la Edad de Bronce tardía, entre los siglos XIV y XI a.C.,
y se extienden posteriormente durante la Edad del Hierro hasta el periodo clásico y el siglo IV. La ciudad de Kition estaba situada en la costa sureste de Chipre en una posición geográfica muy favorable. Su costa, orientada hacia el este, ofrecía una protección natural para los barcos, lo que facilitaba el desarrollo de un puerto seguro. Además, desde Kition era posible acceder fácilmente a los recursos del interior de la isla, como el cobre y la madera. Una ubicación muy favorable al desarrollo de conexiones con las civilizaciones del Mediterráneo oriental y particularmente con las ciudades fenicias del Levante. Un aspecto particularmente interesante es que los restos de la ciudad antigua se encuentran debajo de la ciudad moderna de Lárnaca. Esto significa que gran parte de la investigación arqueológica se realiza mediante excavaciones de rescate o excavaciones en espacios limitados. Y lo que convierte presentaros hoy esta ciudad tan importante y misteriosa en un objetivo bastante complicado. Actualmente las excavaciones arqueológicas en Kition están conducidas tanto por el Departamento de Antigüedades de Chipre que por la Misión Arqueológica Francesa de Kition, dirigida por Sabine Fourier. A pesar de las dificultades debidas al desarrollo de la ciudad moderna, estas investigaciones han revelado una gran variedad de vestigios, templos, santuarios, talleres industriales, fortificaciones, puertos y necrópolis. Hallazgos que permiten reconstruir en gran parte la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. En este mapa podemos ver la ubicación de los sitios más importantes. La presentación de hoy mostrará material y vestigios principalmente de esta zona del norte y particularmente de los sitios de Cazarí y Pambula. Con la línea amarilla está marcada la ubicación hipotética de la muralla y con la línea azul está indicada la ubicación de la cuesta antigua, que como podéis ver está mucho más al interior que la cuesta actual. Entonces la muralla y estos sitios de los que hablaremos y presentaremos material serían sobre la costa, especialmente Pambula, donde está situado el puerto. Kition, fundada como un importante centro urbano y protegido por impresionantes murallas a finales de la Edad del Bronce, a los finales del siglo XIV, experimentó una renovación monumental en el siglo XII en una época de gran inestabilidad en el Mediterráneo oriental. Los años de crisis que afectaron profundamente a Chipre, con abandonos y desplazamientos de asentamientos, fueron al parecer años de expansión en Kition. La muralla ciclópea abarcaba una superficie extensa que probablemente no estaba edificada de manera continua. El complejo de santuarios descubiertos en el sitio de Cazarí, con su templo monumental y sus ricos hallazgos, atestigua la prosperidad de la ciudad portuaria. No hubo recesión ni desplazamientos graduales como en otras regiones de Chipre, y la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro está arqueológicamente documentada por una sucesión continua de ocupación. Al inicio del periodo geométrico se produjeron algunos cambios topográficos, pero a escala limitada y dentro de los confines de la ciudad. Sin embargo, el mayor cambio topográfico que se nota es que se añadieron nuevos lugares de enterramiento en los afueras de la ciudad. Durante la Edad del Bronce, las tumbas se localizaban dentro de los supuestos límites de la ciudad y formaban parte de la ciudad de los vivos. A partir del comienzo del siglo XI, las tumbas
fueron excavadas en las mesetas rocosas que rodean la ciudad y pasaron a formar parte de la ciudad de los muertos. Entre los siglos IX y VII, Kition experimentó un desarrollo urbano gradual, especialmente visible en la remodelación de las zonas de Kazarí y Pambula. Ese desarrollo urbano apunta a la existencia de un poder estatal. Sin embargo, Kition no está claramente atestiguado como un reino chipriota independiente en los textos asirios contemporáneos, como es el caso de otros reinos chipriotas. A lo largo de este periodo de unos 3 siglos se produjo una evolución gradual de la cultura material de la ciudad. Simplificando, la cultura material de Kition pasó a convertirse lentamente en una cultura ciprofenicia. Esta evolución se ejemplifica por la transformación del repertorio cerámico, como es el material que podéis ver en la vitrina cero, así como por el uso predominante del alfabeto y la lengua fenicia. Este cambio progresivo no pudo haber sido provocado por un episodio aislado de colonización. Más bien parece que este cambio que afectó a toda la ciudad es resultado de un proceso lento durante toda la edad del hierro temprana, con la llegada de personas levantinas. Salvo el uso dominante de la lengua y el alfabeto fenicio y la profunda influencia levantina en la artesanía local, que forman parte de la individualidad cultural del reino, de Kition no difería profundamente de otras ciudades capitales chipriotas en lo que es sus santuarios, sus necrópolis y sus ritos funerarios. El último periodo de la Edad del Hierro, los siglos VI, V y IV, está ampliamente documentado, tanto por la arqueología como por fuentes escritas. Gracias a las inscripciones y a la numismática, se puede establecer una lista completa de los reyes desde aproximadamente 480 hasta 312, cuando Ptolomeo I ordenó la ejecución del último rey Pumiatón. Todos los reyes conocidos de Kition tenían nombres fenicios. Durante este periodo, los santuarios de Kazarí y Pambula sufrieron importantes transformaciones y remodelaciones. Podemos destacar 2 divinidades principales, Astarte y Melkart. La divinidad femenina, la grandiosa, que se representa en Chipre con varias características, tanto levantinas como egipcias y griegas. Está presente tanto en el santuario de Kazarí como en Pambula. La divinidad masculina, Melkart, se representaba como un dios guerrero, señor del león. Numerosas estatuillas de este tipo, que llamamos Heracles Melkart, fueron halladas por la expedición sueca en Chipre, representada en esta foto. La misma divinidad aparece representada en la moneda real. Por tanto, el santuario de Pambula parece que estaba aparentemente consagrado a una divinidad patrona íntimamente vinculada a la dinastía real. Se implementaron también otros santuarios en la ciudad y en sus inmediaciones. Su distribución no es muy bien conocida y su existencia es más bien documentada por el hallazgo de exvotos. Otro elemento clave de la ciudad era su puerto militar, situado en el área de Kition-Pambula. Durante el periodo clásico, los reyes fenicios amplían su territorio con la conquista de Idalion y disponen de una poderosa flota. Las excavaciones francesas han descubierto el edificio donde se sacaban los barcos de guerra para su secado y, en colaboración con un equipo de geomorfólogos,
han restituido los contornos de la cuenca portuaria que ahora está rellenada. El reino de Kition llegó a su fin en el año 312 a.C. durante las guerras entre los sucesores de Alejandro Magno. El final brutal de la dinastía local no se reflejó en la topografía urbana mediante grandes destrucciones ni abandonos drásticos. Por el contrario, las excavaciones han revelado una ocupación continua. Parece que algunas partes de la ciudad fueron ocupándose de manera progresivamente menos densa y el corazón de la ciudad parece haberse desplazado. Kition helenístico y romano sigue siendo no tan bien conocido como su predecesor de la Edad del Hierro que hemos visto. Y para concluir, saltamos muchos siglos y periodo bizantino, franco-veneciano, otomano, y llegamos en la Larnaca moderna y su vínculo con la antigua ciudad de Kition. Podemos destacar dos figuras históricas importantes asociadas con Kition que forman parte de la identidad de la ciudad moderna de Larnaca. La primera es el filósofo Zenon de Kition, nacido en Kition alrededor de 334 a.C. y que murió en Atenas alrededor de 262. Zenon es el fundador de la escuela filosófica estoica. Y la segunda figura es el general ateniense Cimón, quien murió en Kition durante una expedición contra los persas en Chipre en alrededor de 450 a.C. En la diapositiva podéis ver el escudón de la municipalidad de Larnaca con Zenon y su estatua en el paseo marítimo de la ciudad, tanto como el club gimnástico Zenon. Y Cimón también su estatua en el paseo marítimo y es también el escudón del equipo de fútbol más importante de la ciudad y su mascota en una interpretación libre, muy libre, pero es Cimón y forma parte de la identidad de esa ciudad hasta hoy. Pues, este fue un muy rápida presentación de esta ciudad y Kiev fue una de las ciudades más importantes de Chipre en antigüedad. Su historia refleja perfectamente la posición única de la isla como puente entre diferentes civilizaciones
y forma también parte de la identidad moderna de Lárnaca. Gracias a las excavaciones arqueológicas y al trabajo de los investigadores, seguimos descubriendo nuevos aspectos de esta ciudad fascinante. Gracias. Muchas gracias, Stavroula, y también muchas gracias por el esfuerzo en hablar en español. Y vamos a enlazar ahora la arqueología con el mundo de los viajes y las expediciones del siglo XIX, con la charla del profesor Fernando Escribano Martín, profesor de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en Oriente Próximo Antiguo. Él ha trabajado además el redescubrimiento de esta parte de la historia y en especial en ese mundo de los viajeros a Oriente, y uno de los más importantes viajeros es Domingo Badía, que, disfrazado del príncipe Ali Bey, el Abbasí, no solo descubrió un mundo casi desconocido en el libro publicado en 1814, sino que aportó materiales científicos inéditos hasta entonces, por ejemplo, ese fabuloso mundo de la arqueología chipriota. Aparentemente llegó por casualidad a la isla, pero en su relato nada parece serlo. Fernando nos va a contar esa historia, la de Domingo Badía, que en Chipre llevó a cabo un estudio sobre su arqueología e historia antigua, que antecede varias décadas a los que se suelen dar como pioneros, ¿no?, de estos estudios, ¿no?, en la isla. La belleza de sus imágenes y el interés de sus investigaciones son un ejemplo más de un científico ilustrado buscando saber, y que desempeñaba además otras misiones no del todo, ¿no?, esclarecidas, que igual justificaron este viaje. Fernando, por favor. Vale. Muchísimas gracias, Isabel, también a Alba y a Margarita por la gestión de esta jornada estupenda. A mí, en cuanto me dicen de participar en algo que tenga relación con Oriente y Occidente, por supuesto me apunto y estoy encantadísimo. Creo lo que nos han contado previamente redunda en esa idea, y de hecho cuando veía esa imagen de los barcos con esos ojos delante, me recordaba que hace un año un alumno mío me lo recordaba, que las procesiones marítimas de Málaga también las tenemos y la misma imagen. Es decir, la unión entre Occidente y Oriente va mucho más allá en el tiempo. La historia, por supuesto, no empieza en el mundo clásico, y Chipre estaba entre Oriente y Occidente, y creo que en Occidente, en la península ibérica, tenemos mucho más restos de los que solemos ser conscientes de aquella historia oriental que empieza efectivamente en el Neolítico. Ali Bey, o Domingo Badía, porque tardamos en saber que Domingo Badía era Ali Bey, realizó un viaje absolutamente magnífico y apasionante, que está perfectamente reflejado en el libro que ha señalado Isabel, que se publicó en 1814. Se publica en 1814, escrito en francés y firmado por Ali Bey. Incluso cuando Domingo Badía estaba exiliado en Francia, seguía utilizando el personaje, y no entiendo muy bien por qué. Voy a intentar hablar un poco del viaje y del personaje, y después vemos sus estudios en la isla de Chipre, que son absolutamente sorprendentes, que anteceden, como ya se ha dicho, en varias décadas a los primeros estudios sistemáticos de la arqueología de la isla, y que en realidad son poco conocidos, aunque el libro siempre estuvo disponible. Pero en España tenemos la costumbre de tejer un velo a veces muy tupido sobre ciertas partes de la historia, y eso tiene razones historiográficas y políticas, y a Ali Bey le tocó en relación con sus mentores. Yo por lo menos lo entiendo así. Estas son simplemente unas imágenes de la isla, de la arqueología de la isla, que es lo que nosotros vamos a tratar aquí. Pero esta idea del precedente magnífico y desconocido, que son los estudios arqueológicos de Ali Bey en Chipre, la podemos reflejar con esta imagen. También la idea que ha dado la conservadora del Louvre en relación a la misión de 1860 es un buen ejemplo. Es ahí cuando se empiezan a hacer estos estudios sistemáticos. Y sin embargo, Ali Bey en 2 meses, en 1806, es capaz de plantear una visión arqueológica global, obviamente con errores que podemos identificar actualmente o con carencias, pero es la primera vez que se hace y prácticamente pasó desapercibida, lo cual también sucede con el resto de sus trabajos. A pesar, insisto en esta idea de que son perfectamente públicos y que todo está reflejado en su libro. Y este libro, por lo menos en el extranjero, se conoció de forma sistemática, y en España también, pero quizás pasó más desapercibido. ¿Quién es Domingo Badía? ¿Quién es Ali Bey? Tanto Godoy como Domingo Badía
se dicen los que tuvieron la idea de realizar un viaje científico por el norte de África que en algún momento se convirtió en un viaje político. Yo en esta imagen lo que pretendo reflejar son los grandes protagonistas. Por una parte, Domingo Badía como mariscal de campo o como mariscal, que es un nombramiento que yo creo que existe pero que no se llegó a firmar, pero en cualquier caso después sí fue reconocido por el Estado francés como tal, disfrazado de Alibey, que es como aparece en sus libros, y luego a la derecha Godoy, que es el impulsor de este viaje, por lo menos es el que lo permite una vez que pone a funcionar la maquinaria del Estado, Carlos IV, que es el responsable del gobierno y que también es el que permite e impulsa este viaje. Nosotros en España recordamos, y en Madrid especialmente, esto del mejor alcalde de Madrid, a Carlos III. Carlos III llevaba unas excavaciones magníficas en Italia, pero en España no hace absolutamente nada. Y sin embargo, Felipe IV, este que solemos despreciar como, bueno, como un pobre hombre casi, muchas veces lo vemos así reflejado, luego hay historias al respecto, llevó a cabo una serie de estudios arqueológicos de la antigüedad sistemáticos en España. Tiene un impulso absolutamente fantástico de la arqueología o de los estudios de la antigüedad y, sin embargo, no los tenemos en consideración. Pero sí recordamos todos a Carlos III, que es verdad que trae ciertas modernidades, pero su hijo Carlos IV también. Y luego he puesto una imagen del rey francés de España, de José I Bonaparte, porque durante unos años, pocos, Domingo Badía, que ya había retornado a España, trabajó para esta administración. Domingo Badía trabaja para la administración, trabajó como algo parecido a un alcalde en Segovia, pero cuando fue alcalde, lo podemos traducir así, en Córdoba, la Junta Central, cuando le manda a tomar prisionero, habla del alcalde moro de Córdoba y dice que es fácilmente identificable porque va vestido de musulmán y además tiene una cimatarra enorme que siempre lleva consigo y que es peligroso. Lo cual quiere decir, y no lo entiendo, y creo que he leído casi todo lo que hay, o lo que él escribió, lo que hay sobre Alibey o lo que él escribió, que incluso cuando estaba trabajando como prefecto y lleva a cabo una serie de actuaciones que modernizan claramente Córdoba, seguía vestido de musulmán. No lo entiendo, pero parece que es así. Creo que luego en Francia no. En 1802, cuando ya se ha aprobado esta misión, en principio científica, pero que claramente tiene una intención política, que es o tomar el poder en Marruecos o derrocar el poder del sultán Suleimán, Domingo Badía lleva a cabo una serie de estudios, tanto en Londres como en París, de carácter científico. Es verdad que ahí también cuenta un poco el viaje que va a realizar y lo que sabemos es que en 1803 pasa a Marruecos y en Marruecos, no voy a contar esta historia porque no es el objeto de esta conferencia, pero en Marruecos hay un momento en que él cree que puede tomar el poder o por lo menos desbancar a quien tiene el poder y de hecho pertrechos y soldados españoles son llevados a Ceuta y a otros puertos, no tanto para participar en ninguna operación militar, pero sí para suministrar o por lo menos defenderse bien por lo que pudiese pasar. Esto no se lleva a cabo porque el rey considera que la misión parte de una traición y que no está dispuesto a realizarla o a ampararla y posteriormente, cuando esta misión se lleva a cabo, ya la situación ha cambiado completamente y lo cierto es que unos meses después Domingo Badía tiene que abandonar Marruecos. Cuando lo lees en el libro, él se hace la víctima, da la impresión de que no sabemos por qué me están echando. Me dejan sin nada, incluso mis mujeres, aunque él dice que se vio obligado a casarse con ellas, o con una de ellas por lo menos, me echan sin nada. Y sin embargo, en el siguiente capítulo vemos que obviamente es un personaje políticamente protegido y que sigue teniendo mucho dinero. Pero yo creo que todo lo que se cuenta en el libro es verdad, pero no entendemos nada de lo que de verdad hay detrás, sobre todo a partir de la salida de Marruecos. Hasta Marruecos yo entiendo la misión política y que entre medias se está haciendo unos estudios científicos de primer orden, en muchos ámbitos. Por ejemplo, antes les he enseñado un mapa. Estos mapas que plantea Domingo Badía Alibey en su libro son los mejores de la época, en distintos lugares. Aquí tienen, por ejemplo, uno de toda la zona de Levante, donde aparece también la isla de Chipre. Este es un planteamiento del recorrido que realiza. Cuando leemos el texto podemos entender la razón. Primero, él dice que va a realizar la peregrinación a la Meca como buen musulmán, y eso es entendible. Incluso podemos entender por algunos de los lugares por los que pasa. Pero yo particularmente no entiendo bien el desvío a Grecia, porque además está unos días, y sin embargo cuando empiezas a analizar con quién se junta en Grecia
te das cuenta que se junta con los que después, unos años después, pero ya hay misiones que se conocen hoy en día, van a ser protagonistas de la liberación de Grecia del Imperio Otomano. Y no se entiende bien, porque cuando se supone que va hacia Alejandría como parte de ese trayecto hacia la Meca, de pronto sufre una tormenta, él, que conoce también la ciencia marítima, consigue que el barco no se hunda y van a Chipre y en 2 meses, durante 2 meses estará en Chipre. Puede ser que sea cierto, pero yo particularmente creo que es el texto de un espía y a un espía le puedes creer o no. Porque tampoco entiendo bien para quién trabaja desde que sale de Marruecos. Porque en principio España no tiene intereses en todo este lugar. Con lo cual no se entiende bien. Pero lo cierto es que los mejores, no los mejores mapas, como por ejemplo también este, sino los mejores análisis de quién está gobernando en cada uno de estos lugares, de cuáles son los lugares, y realiza unas descripciones absolutamente magníficas en relación con historia del arte. Pero también quién tiene el poder, cómo se organiza el poder, y si la sociedad plantea dificultades con respecto a ese poder, eso también lo plantea. Es decir, realiza toda una serie de estudios y analiza todos los lugares relevantes para cualquier interés político que se pudiese tener en la época. Este es el mapa que él plantea sobre la isla de Chipre y es muy significativo. Yo cuando me invitaron a esta mesa redonda pensé de qué podía hablar exactamente, pero una de las grandes aportaciones que tiene el libro de Ali Bey, que les enseñaré al final, dentro de unos minutos, alguna de las portadas, es el estudio arqueológico sistemático que hace de la isla de Chipre. No lo realiza así en otros lugares. Es también muy interesante porque, teniendo en cuenta que él es un comisionado del gobierno de España, porque esto también a veces se nos olvida, él en este momento trabaja para el gobierno español independientemente de que este rey, cuando le recupere, cuando vuelva del viaje, estará entregando, junto con Fernando VII, Carlos IV y Fernando VII, están entregando la corona española a Napoleón. Pero él siempre se consideraba que trabajaba para el Reino de España. Y, de hecho, las misiones consulares recogen todos sus materiales y los llevan a España. Lo que pasa es que en parte se han perdido. Pero el aparato del Estado español le apoya en el viaje y siempre está presente y siempre les sigue. Pero luego se olvidó todo, porque eso también es una costumbre muy especial que tenemos en España. En España, cuando desaparece un gobierno, el siguiente gobierno no tiene por qué tener continuidad aunque los intereses del país estén claramente reflejados. Sin embargo, cuando Ali Bey termina su viaje y pasa, él dice que por orden de Carlos IV, a depender del gobierno español de José y que trabaja para Napoleón, los intereses de Francia claramente se ven reflejados en este viaje, pero seguramente porque ya había precedentes, y cuando Napoleón caiga, Domingo Badía planteará un proyecto similar al viaje realizado para el sucesor de Napoleón, para Luis XVIII, y realizará un viaje, es verdad que después muere, casi cuando se inicia el viaje. Con lo cual hay una continuidad clarísima. Y sin embargo, todo esto que yo les estoy contando de los primeros años del siglo XIX antecede en movimientos que hoy llamaríamos coloniales varias décadas, muchas décadas, a cuando solemos pensar que hay enfrentamientos coloniales. Pero aquí tenemos un enfrentamiento colonial clarísimo entre Inglaterra y Francia por todos estos territorios que empiezan a estar solo débilmente dominados por el Imperio Otomano, aunque pensemos que en esta época parece que lo controla. Ali Bey, por ejemplo, cuando está en Chipre, está ya planteando misiones de inteligencia que después va a llevar a cabo en Egipto. Porque casualmente conoce a gente que le dice que en Egipto parece que hay unos intentos de quitar el poder y que los ingleses parece que están interesados. Y después encontramos en otros papeles que él dice que desbarató esa misión. Pero sigo sin entender exactamente para quién trabajé, a no ser que España está mucho más involucrada. Lo que tiene en la derecha es una... Domingo Badía se había formado en distintas artes, aquí en Madrid, en otros lugares, y es un maravilloso dibujante. Entonces, él va planteando reconstrucciones de lugares que él considera que son interesantes desde el punto de vista de la arqueología de la antigüedad, pero también de otros periodos históricos. A mí me gusta contraponerlo cuando puedo, primero cuando veo errores, porque en algún sitio he visto que esto decían que era Marruecos y no es así, pero bueno,
Esto, como verán, lo pongo en inglés, pero porque he utilizado otra diapositiva que en su momento tenía planteada. Pero fíjense la belleza de la edición italiana, donde todas estas imágenes vienen coloreadas y la visión es otra. Pero desde el punto de vista histórico nos da mucha información, porque él lo que realiza, además de lugares como el que viene aquí reflejado, que le interesan por distintas circunstancias y que todo esto viene descrito en su libro, él va buscando una visión global de la arqueología de la isla, que además es verdad y varias veces la pone en relación con Afrodita, porque él entiende que eso es significativo. Esto es una imagen actual, pero me interesa, o creo que lo más interesante de estos estudios son sus planteamientos, por un lado, pero también el intento de reconstruir a partir de una visión que desde luego para él era la primera vez que veía todo eso, qué podía ser, cómo estaba organizado, y a partir de ahí plantea, bueno, yo particularmente creo que la diapositiva anterior tiene relación obviamente con estas tumbas, pero él plantea un acercamiento, teniendo en cuenta que no es un especialista y que él, hoy sabemos mucho más y que por lo tanto podemos buscar esos errores. Yo este edificio lo he intentado localizar y no sé exactamente, a lo mejor, no sé si es obvio o no, pero en cualquier caso plantea y da muchas imágenes, no solo una aproximación, sino sobre todo intentar comprender cómo funcionaban estos edificios. Y fíjense, es que también plantea estas, a veces, catacumbas, intenta esa reconstrucción, estas serían las imágenes originales, pero fíjense qué interesante la imagen que hemos visto antes también, que está en el Louvre. Intenta reconstruir no solo lo que se ve, sino también lo que debía estar por debajo. De tal forma que es una aportación de documentación primaria que es fundamental, porque muchas veces estos viajeros, yo les llamo viajeros en general, nos dan información sobre elementos que hoy en día no existen y que nos permiten no solo saber qué había, sino cómo en ese momento estaban situados in situ. De tal forma que si hay un estudio científico de intentar comprender, eso es interesantísimo. Y después vemos esta pieza, está situada in situ, la que hemos visto antes en el Louvre. Él también hace un estudio botánico absolutamente fabuloso y además eso lo hace antes y después de su viaje. Y eso también forma parte de toda esta visión ilustrada, donde esto de separar las ciencias, bueno, ciencias y letras por supuesto no, pero en distintas ramas es una visión que tenemos actualmente. Él no lo concibe así y realiza aportaciones que son fundamentales. Él tiene un periodo de formación con Rojas Marcos que después no marcha con él a Oriente, no marcha con él a Marruecos, que luego fue el archivero del Botánico de Madrid, es el primer archivero y bibliotecario del Botánico de Madrid. Es decir, tiene una formación científica más que destacable y eso también se ve en su libro. Y ya para cerrar, porque más o menos creo que es el tiempo, les voy a enseñar un par de imágenes. Él publica el libro, cuando ya está exiliado en Francia, en 1814. De forma inmediata, y es obvio que con su impulso, este libro se va a traducir al alemán, y además en la edición alemana se dice quién es el autor, que no es Alibey, sino que es Domingo Badía, pero esta fuente no la hemos solido manejar, al italiano, y se realizan estas láminas absolutamente magníficas coloreadas, al inglés, y será una edición, estoy hablando siempre de 1816, será una edición en Londres, pero otra en Filadelfia, es decir, a un lado y a otro del Atlántico, y tendremos que esperar a 1836, 3 años después de la muerte de Fernando VII, que por supuesto siempre le considero un enemigo personal prácticamente. Tendremos que esperar a 1836 para que en el marco de la Reinacença catalana se reivindique su figura y entonces se haga una traducción. No estoy seguro de si esto es correcto, porque el libro que se editó originalmente en francés, las notas que había ido tomando Alibey estaban escritas en español. Pero no sé cómo se hizo esta edición, no sé si se hizo a partir del original o de las notas. Y esta edición en español, donde por primera vez, o de forma ya clara y general, se dice que Alí Bey es Domingo Badía, y desde Cataluña se reivindica, porque es verdad que Domingo Badía nació en Cataluña, creo que nada más, porque era el hijo de un funcionario que casualmente estaba ahí trabajando, pero en cualquier caso, gracias a la Reinacença, se reivindica su figura. Esta edición se hizo en Valencia y en Puerto Rico. Es decir, de nuevo, se hacen ediciones a un lado y a otro del Atlántico y formamos parte de un conjunto. El Atlántico para la cultura, para otras cosas tampoco, pero no separa, sino une, y esto me parece muy interesante. Con lo cual, este gran viaje
que debería haber sido una referencia cultural, porque en el libro hay unos estudios científicos de muy distinto orden que son a una absoluta vanguardia en este momento, y creo que no estoy exagerando en absoluto, y el ejemplo del estudio sistemático de la arqueología de Chipre es un muy buen ejemplo, pero hay otros que también son muy relevantes. Pues esto precisamente para quien trabajó, es decir, para Godoy y Carlos IV, que cayeron en una desgracia historiográfica que incluso hoy en día creo que continúa, pues desde este exilio planteó un viaje similar, pero bajo bandera francesa, se aprobó y el viaje pretendía empezar en la Meca y volver, bueno, en la Meca, en la zona de Siria, y volver con una de las caravanas que ya habían terminado la peregrinación, pero lo cierto es que muere. Esta es una imagen alusiva a su muerte. ¿Por qué muere? Pues los que pueden ser por distintas circunstancias. Hay algunos que piensan que Domingo Badía es un loco que no entiende bien sus límites, tampoco los físicos, pero él mismo en las cartas que escribe, la reina Blanca de Palmira, que es un agente inglés que está en la zona, y otros testimonios hablan de que es envenenado por los servicios secretos británicos precisamente porque es un elemento muy peligroso dentro de este enfrentamiento entre franceses e ingleses. En cualquier caso, la reivindicación y la recuperación de su figura es algo que todavía estamos empezando, y para lo que nos ocupa aquí, el precedente fantástico de los estudios arqueológicos en la isla lo llevó a cabo Domingo Badía, Ali Bey, muchas décadas antes de lo que normalmente solemos señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y desde la expedición de Ali Bey nos vamos a las colecciones chipriotas del Museo Arqueológico Nacional. Margarita Moreno Conde y Alba Campos Rodríguez, conservadoras de este museo. Marga es conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Clásicas, Griegas y Romanas del museo, doctora en Arqueología Clásica por la Universidad de Friburgo, especializada en iconografía clásica y con especial interés por el mundo de la naturaleza, la mujer en el mito y la religión y todo ese discurso de género en los museos, y en consecuencia con todas estas líneas de investigación pues ha participado en numerosos proyectos y ha sido además recientemente cocomisaria de la exposición Entre Caos y Cosmos, la naturaleza en la antigua Grecia, que con gran éxito organizamos en este museo el año pasado. Alba Campos Rodríguez es conservadora del museo, 2 veces máster en Arqueología del Mediterráneo, en la Antigüedad Clásica por la Complutense y en Historia y Ciencia de la Antigüedad por la Universidad Complutense y la Autónoma de Madrid. Desde el 23 forma parte del Departamento de Clásicas de este museo, donde ha participado en distintos proyectos museográficos y publicaciones. Ellas nos van a hablar de los fondos chipriotas de esta institución, que están muy íntimamente ligadas a ese viaje a Oriente de la fragata Arapiles de 1871. Vamos a ver cómo se adquieren estas colecciones chipriotas del Arqueológico Nacional y un poco la evolución museográfica de estas colecciones en el museo. Marga. Pues muchas gracias, Isabel, y tras las interesantísimas intervenciones de los compañeros vamos ahora a llegar al museo. Y es que, bueno, adentrarse en las colecciones chipriotas del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas es ante todo una invitación al viaje. Y es que hasta 77 de los 115 objetos que la componen proceden, como ya ha avanzado Isabel, de la célebre expedición de la fragata Arapiles por el Mediterráneo. A este núcleo fundamental se unen en distintos momentos de la historia del museo un pequeño número de piezas, fruto de donaciones como la que realizó Martín Almagro Basch en los años 1967 y 1972, constituida por 9 y 12 objetos respectivamente, que quien fuera director del arqueológico había adquirido en el mercado anticuario, probablemente en el Cairo, pero a través de un anticuario chipriota. Y además, antes de ingresar en el museo, habían pertenecido al Seminario de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad Complutense de Madrid. Pero también algunas compras en subasta, realizadas en las últimas décadas del siglo XX, y alguna pieza perteneciente a ingresos de finales del siglo XIX que se integraban a su vez dentro de colecciones más amplias, como es el caso de las 9 pertenecientes a la colección del numismático Antonio Vives, y dentro de las que se encuentran estos recipientes que tenemos en la pantalla. Son recipientes rituales zoomorfos que pueden verse en la vitrina y que habrían sido hallados además en Sicilia. Más allá de este reducido número de piezas, y como ya hemos dicho, la colección fundacional está íntimamente ligada a la expedición de la fragata Arapiles por el Mediterráneo, que desde la distancia además se nos dibuja de alguna manera como un viaje de aventuras,
Esta fragata blindada, que había sido construida en 1868 en los astilleros ingleses y con una tripulación de 500 hombres y una mujer a bordo, la mujer del capitán, va a zarpar del puerto de Cartagena un 7 de julio de 1871, es decir, 2 días antes de la inauguración del Museo Arqueológico Nacional por Amadeo I de Saboya en el Casino de la Reina, que fue su primera sede provisional. Tal y como recoge el segundo médico de a bordo, Vicente Moreno de la Tejera, en su diario de un viaje a Oriente que escribe en 1876, es decir, 6 años después, la fragata tenía como misión dar a ver el pabellón español en las aguas mediterráneas, pues hacía cerca de 80 años que no se había vuelto a ver en los mares de Oriente, dice. Y así, tras fondear ante las costas de Argel durante cerca de un mes en una misión militar, y bajo las órdenes de su capitán, Ignacio García de Tudela, la fragata va a poner rumbo a Nápoles para participar en la Exposición Marítima Universal y va a ser aquí justamente donde se embarque la comisión científica el 6 de julio. Esta comisión estaba integrada por Juan de Dios, de la Rada y Delgado, que era el responsable y en aquel momento jefe de tercer grado de las secciones de numismática, Edad Media y Moderna, y del arqueológico, del que llegará además a ser su director en 1891. La integraba también el diplomático Jorge Zamiti Romero, secretario de Embajada, en calidad de intérprete, y el dibujante y arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, académico de la Real Academia de Bellas Artes, y a quien debemos, entre otros, el Palacio de Cristal, por ejemplo, para la exposición de Filipinas de 1887 en el Parque del Retiro de Madrid. Pues bien, comienza así una expedición que durante algo más de 2 meses y medio les va a llevar a recorrer Mesina, Siracusa, el Pireo y Atenas, pero también Besica, Constantinopla y Esmirna en la actual Turquía, las islas de Quíos, Samos, Rodas y Chipre, y aún Beirut, Jaffa, Port Said y Alejandría, con una última escala ya de regreso en La Valeta, en Malta, antes justamente de atracar en Cartagena la noche del 22 al 23 de septiembre. A pesar de las importantes estrecheces económicas que padecieron, pues la comisión contaba con un presupuesto irrisorio para la época de 2.500 pesetas, de la Rada y su equipo regresan con un total de 319 piezas distribuidas en 22 cajas. En los distintos puntos donde les va llevando su viaje, su derrota, los comisionados no solo van a adquirir antigüedades, emulando así además a las expediciones europeas de acopio, sino que van a ir dibujando los principales monumentos o adquiriendo incluso vaciados en yeso de relieves escultóricos en una clara vocación pedagógica de acercar el arte que no se puede trasladar, vaciados que acabarán integrando además el extinto Museo de Reproducciones Artísticas que en aquel momento se situaba en el Casón del Buen Retiro. La relación de este viaje fue publicada por De la Rada y Delgado en 3 lujosos volúmenes entre 1876 y 1882 con el título, como vemos, de Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles, de los que el rey Alfonso XII dispone además por real decreto la edición de hasta 375 ejemplares con destino a las bibliotecas públicas. Memorias en las que se consignan detalles de estos 319 objetos que habían adquirido y en el caso que nos ocupa también, claro, los vasos y la escultura chipriota, que además van a ser objeto de un pormenorizado artículo en el Museo Español de Antigüedades, que es una gran obra científica de la época, de la que también va a ser director De la Rada y Delgado. Pero bien, retomemos nuestro viaje. Tras partir de Rodas, en la noche del 18 al 19 de agosto, la Arapiles va a llegar 3 días después, el 22, al puerto de Larnaca, el único punto que visitan en la isla. Larnaca, la antigua Kition, con sus casas de adobe, un reducido fondeadero y una población de 8.000 habitantes, era en aquel entonces el lugar de residencia de las legaciones diplomáticas extranjeras, que preferían además este pequeño enclave orientado hacia el sureste de la isla antes que su capital, Nicosia. En las 16 escasas horas que durará la escala, la comisión recibe a bordo del Arapiles al vicecónsul de España en la isla, Giacomo Bosjovich, que era natural de Chipre, pero que descendía de una familia procedente de Ragusa, la actual Dubrovnik, y la del cónsul de Italia en Chipre, Riccardo Colucci, que es la figura clave en el origen de las colecciones chipriotas de nuestro museo. Colucci, originario de Alejandría y que había sido nombrado cónsul en enero de 1868, había obtenido, como otros muchos de sus homólogos destinados en Chipre, un firmán de las autoridades otomanas, es decir, un permiso oficial,
para realizar intervenciones arqueológicas en la zona que le conceden ya en 1870, es decir, apenas 2 años después de su llegada. Aunque ignoramos el lugar exacto donde condujo las excavaciones, de las que tan solo se precisa que proceden de la zona de la antigua Kition, de la necrópolis de Larnaca, estas debieron de ser relativamente fructíferas, pues sabemos que él donó al Museo Arqueológico de Florencia también un total de 244 objetos en 2 envíos sucesivos, a los que hay que sumar los 77 que donó a la Comisión Española, consistentes en 28 esculturas, 30 vasos, 2 recipientes de vidrio, una terracota, 3 vasos áticos, un aríbalo etrusco, un escarabeo también egipcio, es decir, había un poco de todo, una patera de vidrio romana y un número más o menos indeterminado de monedas. La generosidad, además, del cónsul italiano hacia la nación española se va a ver recompensada con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. La donación Colucci, en el fondo, se inscribe dentro de las prácticas que eran habituales de la época, donde los objetos arqueológicos se convertían en ocasiones en un cauce para establecer relaciones diplomáticas. Se trata, en este momento del siglo XIX, de una arqueología que se ha dado en llamar depredadora, pues consistía ante todo en hacerse con objetos arqueológicos sin tener en cuenta normalmente para nada del contexto de hallazgo. Objetos que además, ante la ausencia de leyes protectoras, y en el caso de Chipre, con el beneplácito de las autoridades otomanas de la época, sus descubridores podían lícitamente donar o vender, ya que, como eran los que costeaban las excavaciones, se consideraban sus legítimos dueños, o sea, disponían de todo ello. Uno de los ejemplos más significativos de esta búsqueda anticuaria del XIX fue el de Luigi Palma di Cesnola, que tenemos en la imagen, que fue el cónsul de Estados Unidos en Chipre en la misma época que Colucci, y de quien sabemos, pues lo dicen sus propias memorias, que llegó a excavar más de 3.000 tumbas en Larnaca. En las 16 horas de escala de la Comisión Española, esta llegó a visitar el llamado Museo Cesnola, que se llamaba entonces, pero lo escaso del presupuesto, que ni tan siquiera cubría las dietas de los 3 miembros de la comisión, a raíz de 15 pesetas para De la Rada y Zamit y de 10 para Velázquez Bosco, que es para plantearse si comía menos, y que ya en la escala además previa de Constantinopla estaba además agotado, como demuestra el cable que envían con un lacónico fondos cero, ayúdenos ministro con su legítima influencia, les impidió evidentemente la adquisición de piezas de la colección del cónsul americano que el diplomático va a acabar vendiendo a diferentes museos europeos y en particular al Metropolitan de Nueva York, del que además va a llegar a ser su primer director en 1879. A pesar de la entrada en vigor de las medidas más proteccionistas en la propia Chipre, conviene recordar que la primera campaña de excavaciones arqueológicas con criterios científicos modernos, es decir, la de la misión sueca en Chipre, que entre 1927 y 1931 excavó hasta 21 yacimientos en la isla, incluida Kition, donde van a excavar parte del santuario de la colina de Bambula, obtuvo el permiso para recibir cerca de 12.000 objetos de los 18.000 hallados durante la misión, es decir, el 65% del total, que constituirán así el grueso de los fondos del Medelhavsmuseet de Estocolmo. Colucci, nuestro protagonista, que se va a mantener en el puesto hasta septiembre de 1872, habría de morir en misión diplomática un 14 de enero de 1873 en Ragusa, víctima de unas fiebres. Los diferentes estudiosos, además, que han abordado su figura, no excluyen que en su cambio de destino hubiera influido el propio Cesnola, incómodo ante un posible competidor en el negocio de las antigüedades en Larnaca. Una vez en Madrid, las colecciones chipriotas fueron expuestas en este Casino de la Reina, que decíamos que fue la primera sede provisional, y serán integradas posteriormente en la Sala Oriental, dentro de la exposición histórico-natural y etnográfica de 1893, que sirvió de antesala al primer montaje del museo, en 1895, en su sede definitiva del Palacio de Biblioteca y Museos, donde hoy nos encontramos. En la lectura sostenida por De la Rada y Delgado, que veía importantes afinidades además con las esculturas del Cerro de los Santos, estos fondos van a compartir sala de exposición justamente con los chipriotas, como vemos en la imagen. A la derecha tenemos las esculturas chipriotas y al fondo la del Cerro de los Santos. Ya en su sede definitiva, las antigüedades chipriotas serán integradas en esta ocasión con las orientales exclusivamente, es decir, con Egipto y Próximo Oriente, y tardarán algunas décadas en ser objeto de un nuevo montaje. Ya en la sala 18 del museo
donde van a compartir espacio ahora y hasta el año 2007, en el que se produce el cierre del Museo Arqueológico para acometer su renovación integral, con culturas ahora vinculadas con el mundo griego, como la etrusca, por ejemplo. En el nuevo montaje expositivo de Grecia, inaugurado en el 2014, y como comentábamos antes con el señor embajador, los fondos chipriotas han dejado de estar expuestos, salvo un reducido número que sirve justamente para ilustrar el viaje a Oriente, y la razón no es otra que en este discurso nuevo no tienen acomodo, pero no hay que excluir que en un futuro puedan estarlo. Le paso la palabra a mi compañera. Gracias. Es por ello, llegando al aquí y ahora, que actuaciones museográficas como la Vitrina Cero, que suponemos muchos de ustedes habrán visto y si no, ya saben, tienen un mes todavía para ir a verla, son indispensables no solo para completar el discurso de la exposición permanente, sino para dar visibilidad a aquellas colecciones que por diferentes motivos no están expuestas, como el caso de la de Chipre. El momento resulta además especialmente propicio, lo hemos comentado, lo reiteramos, porque coincide con la presidencia de Chipre del Consejo de la Unión Europea. Y así, bajo el sugerente título, o por lo menos eso hemos intentado, entre Oriente y Occidente, Chipre, la isla de Afrodita, hemos construido una pequeña cápsula del tiempo para acercarnos a la isla más oriental del Mediterráneo, la tercera en tamaño, por la que transitaron numerosas culturas en la antigüedad, desde micénicos, fenicios, persas, griegos, egipcios o romanos. Todos ellos dejaron su impronta en la cultura material, a través de la cual podemos además acercarnos a su mundo de creencias. El fondo de la vitrina, una acuarela del pintor Maynard Kirkwood Kellogg, con una vista del puerto de Lárnaca fechada en 1844, no solo nos envuelve en este ambiente mediterráneo, sino que nos convierte, a medida que nos acercamos a la vitrina, en esos tripulantes de la fragata Arapiles que llegarán a estas mismas costas tan solo unos 30 años después. El texto de Homero que la acompaña nos recuerda a su vez que la diosa Afrodita eligió esta fragante isla como morada tras su nacimiento de las aguas. Una cuidada selección de piezas con un amplio abanico cronológico que va del 3000 al 320 a.C. y constituida fundamentalmente por vasos cerámicos, nos permite abordar la riqueza de formas y estilos desde la Edad del Bronce hasta las características decoraciones de bandas y círculos concéntricos de la Edad del Hierro. Un curioso conjunto de recipientes zoomorfos nos permite también adentrarnos en la esfera de las creencias, donde los animales debieron cobrar una gran importancia dentro de su universo mítico y ritual, como evidencian todos ellos, destinados a contener líquidos y perfumes con los que hacer libaciones. Aún un tercer grupo nos permite detenernos sobre lo que pudieron ser los ajuares funerarios integrados por recipientes para contener grano. Pero no solo, también la fusayola evidencia la importancia que, como recogen las fuentes, adquirieron en la antigüedad los tejidos chipriotas y tintes como la púrpura extraída del murex. La tienen aquí por si alguno no la había identificado. A su lado, una terracota con una viga nos traslada la importancia y la pervivencia del sistema de pensamiento aristocrático que todavía se miraba en los guerreros de la epopeya homérica. Completan la vitrina estas dos monedas acuñadas por el último rey independiente de Kition, Cumiatón, lo han mencionado anteriormente también, ejecutado en el 312 a.C. Una segunda articulación de este montaje expositivo se detiene ahora en el ámbito de los santuarios a través de las esculturas. Tanto el torso egiptizante con este característico y llamativo pectoral, así como la cabeza, que en cambio sigue, como pueden ver, los modelos persas en el tratamiento del cabello y la barba, han sido restaurados para la ocasión y ha permitido además recuperar en parte su policromía. Junto a ellas, una vitrina alberga dos cabezas, reflejo de los miles de exvotos que debieron recibir estas áreas sagradas. Pero también tenemos la representación de una mujer sosteniendo a un bebé en su cuna, que testimonia la importancia del diálogo femenino con la divinidad, y un esboto de tipo fenicio con el característico hieratismo que nos permite observar el sincretismo que caracterizó la coexistencia de las diferentes culturas que se establecieron en Kition, donde se adoraba a los mismos dioses bajo distintas advocaciones como Astarte Afrodita o Heracles Melcar. Y así, al término de este viaje, corto pero intenso,
Chipre se nos antoja un lugar privilegiado, cruce de culturas y espacio de convivencia, donde Kition, la actual Lárnaca, de donde presumimos proceden nuestras piezas, o muchas de ellas, se convierte en excepcional testigo de esa dilatada y fructífera historia que supo y aún hoy sigue sabiendo atravesar los siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marga y Alba. Yo creo que han sido 5 miradas muy complementarias y muy sugerentes. Y quizás hay alguna pregunta o alguna cuestión sobre alguna de las materias que hemos visto, sobre esta colección, sobre la arqueología, sobre estos viajes del 19. Pues yo sí que quería hacer una pregunta a esta Brula, porque de este yacimiento tan importante, ya que la tenemos aquí, de Kition, tan complejo y con una secuencia arqueológica tan continua, esta Brula, ¿qué puede ver el visitante de este yacimiento? ¿Hay algún sector musealizado? ¿Qué podemos ver del yacimiento de Kition hoy? Sí, principalmente estos 2 sitios que hemos mencionado, Kazari y Pambula, son 2 sitios arqueológicos distintos. Y el sitio de Pambula está detrás del Museo Arqueológico de Lárnaca. Entonces uno podría visitar el museo arqueológico y el sitio arqueológico de Pambula. Estos 2 sitios principalmente. Ajá. Nos contabas antes de la mesa que ahora mismo hay un proyecto también de remodelación del Museo Arqueológico de Nicosia, ¿no? Sí. Hay incluso un cambio de sede. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Y así invitamos a nuestro público visitante a visitar Chipre. El museo actual da principalmente sus exposiciones de los años 70, aunque hubo algunas renovaciones parciales, nuevas salas, pero está en proceso de construcción el nuevo Museo Arqueológico Nacional en Nicosia. No os puedo prometer cuándo será inaugurado, pero han ya avanzado bien las obras y la obra y pues esperemos que dará una nueva vista más contemporánea a lo que es la arqueología chipriota y a los visitantes de la capital y de Chipre en general, que como está todo muy cerca en Chipre y es pequeña, sí, para nosotros hacer una hora de ruta está lejos. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros 5 magníficos ponentes, muchísimas gracias al embajador por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a nuestro público asistente hoy. Hasta la próxima.